Ya que hemos hecho la clase de MRU, lo que faltaría hacer en la clase sería de MRV. Lo que indicaría es que ustedes entiendan en qué se diferencia un MRV de un MRU. La importancia de esta acá es que deben conocer qué es una aceleración. Si bien en la clase anterior entendimos que lo que era una velocidad simplemente era la diferencia que hay en un espacio que se recorre entre un tiempo determinado. Acá, en la cinemática 2 que vamos a ver MRV, tienes que entender que ya no va a cambiar la distancia progresivamente, sino el que va a cambiar ahora va a ser la velocidad, mientras que la distancia va a cambiar exponencialmente. Entonces, recordando las ecuaciones que ahora son cuadráticas, por lo tanto, es importante que tú sepas esto. Entonces, acabo de recordar de nuevo que en MRU las ecuaciones es lineal, sencilla. Y mientras que en la MRV las ecuaciones son cuadráticas. Es importante saber eso. Entonces, sigamos entonces. El tema del día, vamos a ver la parte MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado, y vamos a ver movimiento vertical de caída libre. Los dos son, ¿qué cosa? Tiene que ver con la aceleración. Mientras que uno es rectilíneo, horizontal, el otro es vertical. Es la única diferencia. Mayormente los movimientos verticales de caída libre son objetos que tú vas a soltar. Entonces su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Cero mayormente. Pero también se puede lanzar. Entonces, para movimiento vertical de caída libre, tú ves que hay que conocer que hay una especie de tiempo de subida, tiempo de bajada. Eso lo vamos a ver después. Voy a enfocarnos ahorita con MRV. ¿Qué es MRV? MRV nos indica que se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta, para empezar. Movimiento rectilíneo, entonces. Uniforme variado. Ahora no dice que es uniforme. ¿Qué es lo que es uniforme? Porque cuando vemos movimiento rectilíneo uniforme, se entiende uniforme que hay algo que va a cambiar. En este caso, ¿qué va a cambiar? Constantemente. ¿Qué va a ser lo uniforme? La aceleración. En el anterior tema, MRU, que era lo constante, la velocidad. Acá, ¿qué es lo constante? La aceleración. Entonces, recuerda que varía la velocidad en tiempos iguales. Esa es la aceleración. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas con MRV. Va a haber, las velocidades va a cambiar. Entonces, debido a esto, la aceleración permanece constante. Es importante que lo entiendas así, que la aceleración que va a ser constante. Un ejemplo de esto sería, de acá a un segundo, mi velocidad de 0 cambia a 10. De acá pasa otro segundo, de 10 pasa a 20. Pasa otro segundo, de 20 pasa a 30 entonces. ¿Cuánto ha sido el cambio? Esa es la palabra exacta. ¿Cuánto ha sido el cambio por segundo? De 0 a 10, 10 velocidades. De 10 a 20, otros 10. De 20 a 30, otros 10. Por lo tanto, el cambio es de 10. Entonces, eso es lo que se refiere con aceleración permanente constante. Así como aumenta, también puede disminuir. La aceleración es, para empezar, ¿qué es aceleración? La aceleración es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Ahora, es importante también ustedes que entiendan que los elementos del MRV, tenemos distancia, aceleración, tiempo, velocidad inicial y velocidad final. Tenemos 5 datos. Por lo tanto, para poder resolver todos los problemas necesitamos ¿cuánto? 4 fórmulas, no lo olviden. Si nosotros, entonces, para que tú puedas resolver, entonces necesitas ¿cuánto? 4 fórmulas para 5 datos. Entonces, es por eso que tienes que aprender las 4 fórmulas importantísimas. Porque si no tienes distancia, no tienes el dato de la distancia y te piden cualquier otro dato, entonces tienes que saber el valor de la aceleración, tiempo, velocidad inicial, y en caso te piden velocidad final, lo puedes hallar. Entonces, sigamos. Entonces, para que entiendan esta parte de la fórmula, por ejemplo, en la primera fórmula que tienes ahí arribita, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuántos datos son? 4. ¿Cuál es el dato que no aparece? Distancia. Entonces, tú la fórmula que vas a utilizar es, si tú no tienes distancia, ¿qué fórmula tienes que utilizar? La primera. Te pueden pedir velocidad final, velocidad inicial, o aceleración, o tiempo. Una de esas 4 te van a pedir. Pero ¿cuál es la que tú no tienes? Distancia. Por lo tanto, vas a utilizar la primera. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras aceleración? Vas a utilizar la segunda fórmula.
Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si no tienes velocidad final? Tienes que utilizar distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y si no tuvieras tiempo, es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia. Ahora, estas fórmulas que estoy dando son para movimiento acelerado. ¿Cómo sería para movimiento retardado? O sea, cuando hay una aceleración que va en contra del movimiento. Entonces, en vez de C más, le pones menos y listo, nada más. Recuerda, estas fórmulas que tienes acá en la pantalla es para un movimiento acelerado. Si tú tuvieras una aceleración que va en contra de tu movimiento, le pondrías, ya no más, le pondrías menos, nada más. Entonces, ahora, ¿qué es movimiento acelerado y qué es movimiento retardado? Acá tengo dos grafiquitas. La primera grafiquita que está para mi derecha, pero pues para mi, bueno, está a mi izquierda, que es para su derecha, habla sobre el movimiento acelerado, donde el movimiento acelerado hay una característica especial que te das cuenta, la velocidad aumenta. Velocidad en la misma dirección que la aceleración. Entonces, la velocidad va al mismo sentido de la aceleración, no lo olvides. Ese que es movimiento acelerado. Pero ¿qué pasaría si el movimiento va en contra de la aceleración? Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad va a disminuir. ¿Y cómo se llama ese movimiento? Ese movimiento retardado. Acá me he equivocado, por ejemplo. En el movimiento retardado debería decir. Sigamos. Ya que tienes entonces esa cosita, ya sabes que estas fórmulas es más cuando es acelerado y menos cuando es retardado. Y acá te tienes que aprender esas cuatro formas importantísimas, que es cuando no hay distancia, no hay aceleración, no hay velocidad final y no hay tiempo. Ahora, el último, distancia en el enésimo segundo. La distancia es igual a la velocidad inicial más menos, dependiendo si es acelerado o retardado, aceleración sobre 2 multiplicado por 2 veces a la n menos 1. ¿Por qué n? Si fuera en el cuarto segundo, n sería 4. Si fuera en el sexto segundo, n sería 6. Y si fuera en el décimo segundo, sería en 10, ¿no? Claro, 2 por 10 menos 1. Sigamos. Ahora vamos a ver lo que sería movimiento vertical de caída libre, o movimiento de caída libre. Entonces ahí vemos acá una gráfica en que vemos un hombre que está lanzando un objeto hacia arriba. Lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 1. Entonces, un momentito. Vamos a emitir a Morales. Listo. Vamos a ver que esta velocidad es lanzada hacia arriba. Profesor, Al ser lanzada hacia arriba, va a llegar un momento en que la velocidad se va a convertir en cero. Tú ahorita agarra cualquier lapicero, tíralo hacia arriba, pero ten cuidado que no rompas nada, tíralo hacia arriba y te das cuenta que llega un momento a ser cero, se queda en el aire un rato. ¿Por qué? Porque tú al lanzar el objeto hacia arriba y la aceleración, que es la gravedad, va hacia abajo, están en contra, por lo tanto va a disminuir la velocidad. Va a llegar un momento que va a disminuir la velocidad, que se va a convertir en ¿qué? En cero. Es por eso cuando tú lanzas un objeto, llega un momento que se suspende. Pones la velocidad ahí a cero. En ese momento que tú lanzas un objeto y luego se suspende, ¿qué va a comenzar a hacer? Va a comenzar a caer. Si tú trazas una línea, tú al trazar una línea, la velocidad en que ha sido lanzado el objeto y con la velocidad después con la que va a caer va a ser la misma velocidad. Entonces, por ejemplo, vemos ahí una persona que está lanzando un objeto con una velocidad de 1. Ahora tú ves después que después está cayendo con una velocidad de 12, ¿no? Está en la misma nivel de referencia. Entonces, por lo tanto, está a la misma distancia del suelo. Entonces, por lo tanto, velocidad 1 y velocidad 2 son iguales. Pero la diferencia sería que velocidad 1 va hacia arriba y velocidad 2 va hacia abajo. Entonces, vamos un poco con la teoría que les he puesto acá. ¿Qué es movimiento de caída libre? Es un movimiento vertical de ascenso o descenso en donde la resistencia del aire, eso es importante que lo recuerdes, es nula. Y la única fuerza que actúa sobre los cuerpos es la fuerza de gravedad. O sea, estoy hablando del peso. En este tipo de movimiento todos los cuerpos adquieren la misma aceleración, la cual se denomina aceleración de la gravedad. La aceleración es A. ¿Cómo lo vamos a llamar al movimiento vertical de caída libre? G. Es lo mismo. Y la distancia, que siempre utilizamos como D, ahora la vamos a llamar como H. Entonces, lo único que cambiaría acá sería gravedad,
cambia por aceleración y altura va a cambiar por, ha sido cambiada por distancia. Entonces es lo mismo. O sea, si tú quieres puedes usar aceleración, puedes usar distancia, no te preocupes, pero debes saber que gravedad es lo mismo que aceleración y altura es lo mismo que distancia, si en caso te pregunto. Un momento, no avanza. Profesor Fierro. Ya, ahora sí. Sigamos entonces. Hay que entender algunas cosas de lo que te he dicho ahorita y quiero que quede bien claro. Entonces, yo tengo dos objetos, por ejemplo, tengo una pelota y tengo una pluma. Si eso en la primera, estoy hablando ahorita de la primera gráfica. Si yo lo suelto, eso en presencia del aire, ¿qué va a pasar con la pluma? La pluma va a comenzar a ondear, ¿no? Va a comenzar a ondear y va a caer más lento, va a caer después de quién? De la pelota, ¿no? ¿Por efecto de qué? El aire, porque el aire va a ejercer una resistencia. Pero ¿qué pasaría si tú tienes un vacío y tú dejas caer los dos objetos? Tanto la esfera como la pluma van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué? Que se ha quitado la resistencia del aire. Entonces, todos los movimientos de caída libre se les quita la resistencia del aire. Por lo tanto, son movimientos que se dan en el vacío. Entonces, eso quiero que lo entiendan. Son movimientos teóricos, porque en la realidad no va a pasar eso. Entonces, estos son movimientos teóricos nada más. Movimiento vertical de caída libre son movimientos teóricos, porque va a haber resistencia del aire. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos dinámica. Vamos a poder trabajar con resistencia del aire, si hay problemitas bonitas, ¿no? Ahora, aceleración de la gravedad. ¿Qué es aceleración de la gravedad? Es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos que son soltados o lanzados, dependiendo de qué, de su ubicación geográfica. Entonces, ¿cómo entenderías por ubicación geográfica? Por ejemplo, en el polo norte y polo sur, ¿cuánto vale la gravedad? Que el cuerpo está más cerca al centro de la Tierra, su gravedad sería 9.93. Y los objetos que están en el Ecuador, nosotros que estamos cerca del Ecuador, ¿cuánto es la gravedad cerca del Ecuador? 9.79. Hay una gran diferencia, ¿sí? De 9.93 a 9.79. Por lo tanto, se saca un promedio que sería para toda la Tierra. ¿Y cuánto sería ese promedio? 9.8. Entonces, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8. Pero para razones matemáticas, para que las ecuaciones sean más fáciles, se redondea a 10. Entonces, es importante que lo sepas. Como teoría nada más, como un poquito de que sepas un poquito de física, en que la gravedad en los ecuadores es 9.93, que diga, en los polos norte y sur es 9.93 y en el ecuador es 9.79. Y que el valor de 9.8 es un promedio que se saca total para la Tierra, la gravedad en la Tierra. Y que utilizamos 10 para que las ecuaciones y el desarrollo de la fórmula sea más sencillo. Un momento mientras que para poder cambiar la de Apo. Ya entonces, ahora vamos a ver lo que sería ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Hemos visto las ecuaciones de la aceleración, del MRV. Viene a ser lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Recuerda que si la velocidad va a favor de la gravedad, vas a aumentar, va a ser positivo. Y si la velocidad va en contra de la gravedad, va a ser negativo, ¿sí o no? Ahora dime, si el movimiento está, si el objeto está yendo a favor de la gravedad, entonces por lo tanto va a ser movimiento de bajada, va a ser un movimiento acelerado. Pero si tú lanzas un objeto hacia arriba, estás yendo en contra de la gravedad. Recuerda que la gravedad va hacia el piso, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, ¿qué movimiento sería? Sería un movimiento desacelerado. Entonces, ya tienes los valores. Ahora, recuerda que la aceleración, ¿cuánto vale? La aceleración es la gravedad. Puede ser 9.8 o 10, dependiendo del problema. El problema te lo voy a decir. Si vas a utilizar 9.8 o vas a utilizar 10. Ahora, entonces vamos con la formulita. Recuerda que la distancia ha sido cambiada por altura y la aceleración ha sido cambiada por la gravedad. Entonces, la primera fórmula es
Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nos falta acá? ¿Qué es lo que no hay? Velocidad final, ¿no? Claro, esta fórmula la voy a utilizar cuando no haya velocidad final. La segunda fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Qué es lo que no hay? Si te das cuenta, no hay distancia o altura, sino, por lo tanto, esta fórmula vas a utilizar cuando no haya el dato de distancia o altura. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. ¿Qué es lo que no hay acá? Tiempo. Esto vas a utilizar cuando no tengamos el tiempo como dato, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esto, ¿cuándo vas a utilizarlo? Cuando tengas, te están pidiendo cualquiera de esos datos y tengas esos datos, pero ¿cuál no te nombra? ¿Cuál no puedes tener? Altura, ni velocidad inicial, tienes altura, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué no tienes? La gravedad, ¿no? Pero la gravedad siempre va a ser data, entonces, esta forma está por gusto, pero igual es importante que lo sepas. Siguiente. Entonces, vamos a analizar algunas cosas. Vemos en la primera cómo un objeto va a ser soltado. Este objeto se va a soltar en el punto A y va a ir cayendo, va a pasar un segundo, estamos en el punto B, pasa 2 segundos, estamos en el punto C, pasa 2 segundos, estamos en el punto D y pasa 3 segundos y estamos en el punto E. Tú sabes que la gravedad es 10. ¿Qué nos indica la gravedad? La gravedad o aceleración nos indica que va a cambiar la velocidad en un segundo, va a cambiar 10 unidades. ¿Qué quiere decir? De A a B. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un segundo. Por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto va a cambiar? Va a aumentar 10. ¿No? Porque mira, está a favor de la gravedad. Entonces va a ser 10. De B a C ha pasado otro segundo. Va a cambiar 10 segundos más. Entonces, de 10 aumentas 10 y ¿cuánto sale? 20. De C a D, ¿cuánto está pasando? 2 segundos. Y como está pasando 2 segundos, si la unidad de la gravedad era 10, y está pasando 2 segundos, ahora va a cambiar ¿cuánto? 20. De 20 más 20, 40. Ahora, de D a E, ¿cuántos segundos pasa? 3. ¿Cuánto cambia la velocidad? 3 por 10, 30. Por lo tanto, de 40 más 30, 70. Ahí tienes la última. Entonces, a ver un momentito. Ya. Segundo, analizar la velocidad del cuerpo. Tú tienes acá, por ejemplo, tienes un objeto que estás lanzando hacia arriba. Velocidad inicial es 70, luego 40, 20, 10, 0, 10, 20, 40, 70. ¿Qué es lo que puede significar ahí? Después de 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, ya. Pero mira, tienes unos puntos suspensivos ahí, que son como puntos de referencia. Las velocidades en un nivel de referencia, ¿son iguales? Sí. Pero hay una diferencia. Mientras que uno está yendo para arriba, el otro está yendo para abajo. Mira, el del C, en el nivel de referencia de C, es 20 para arriba y el otro es 20 para abajo. Entonces, recuerda, los niveles de referencia indican que las velocidades van a ser iguales y las distancias también van a ser iguales. Eso lo vamos a ver en los problemas. Ahora, con esto ha sido parte de la teoría. Yo quiero que ustedes estén más, quiero que vayan a resolver los problemas de su página del tema de hoy día. Recuerden que se llama Profe, buenos días, una consulta. Profe, 153, por favor. ¿Ya? Vayan a profe, 153 y resuelvan los problemas. Les voy a dar un tiempo de profesor, le estoy hablando. 15 minutos. Buenos Voy días, a prender otra vuelta. ¿Qué cosa? La reunión voy a hacer nuevamente profe, para volver a resolver los problemas. Vamos a repetir la primera sesión. Entonces, profe, ya. Bueno, buenos días todos. profesor, buenos días, una consulta. ¿La clase que ha hecho en este bloque la va a colgar en la página del Antunes o Sí, no? sí, sí. Justamente ahorita lo estoy he grabado la clase y se va a subir en la página de Antunes. Ah, ok, gracias. Ya, ahora, vayan a la página Profesor, 353 que diga y resuelvan los problemas, ¿ya? Yo ahorita voy profesor, a iniciar otra vuelta a otra reunión, pero les voy a dar un tiempo de 15 minutos, 20 minutos. Estén atentos, ¿ya? Resuelvan, tan fáciles, no se preocupen.
No se dejen engañar por los problemas. Es bastante, como les digo, ¿De qué número a qué número? bastante chamullo las preguntas. Bastante lectura, pero te das cuenta que es sencillo. Bueno, Profe, ¿qué página? ¿De qué número a qué número? ¿Qué página, profe? ¿Qué página? ¿De qué número a qué número? ¿O todos los ejercicios? es 353. Hagan los problemas, los 7 problemas. Si pueden. ¿Estamos bien? Si pueden, sería perfecto. Ya. Entonces, voy a cerrar lo que sería la reunión por el momento. Después la voy a iniciar. Entonces, Ya, profe. ¿Qué número, qué número? 1 al 7. 353. Profesor, yo recién entro porque no podía ya, entrar. entonces, como le estoy ¿Me diciendo, podría decir las páginas, porfa? 353, amiga, del 1 al 7. Ya, claro, gracias. la clase Jimena, es Jimena, Jimena, Matemática Jimena. 2, recuerda. Dime, te ¿Sí me escúchate. escucha? MRU, ¿Se me escucha o no? y MRU. Sí, sí se te escucha. Y entonces, 300. Ya, nosotros profesora, tenemos 53. entonces. 353. 353, ese es el tema número 3 de su libro de física. Ya, apague su micro, ¿cómo se va a hablar? Ya saben, Ya. 353 Profesor. es la clase, el tema es cinemática 2, MRV y movimiento vertical de caída libre. Nos estamos viendo en unos momentos, ¿ya? En unos 15 minutos, 20 minutos para que puedan resolver.